Si alguna vez dijiste, amén, solo para que nadie te gritara, quédate conmigo ahora. Sé lo que es tragarse la propia voz para salvar la paz de la casa, y perder, sin darte cuenta, años enteros de tu vida. Me llamo Carmen Delgado. Hoy tengo más de 68 años. He pasado por tantas cosas que a veces mi pecho parece un cajón lleno de cartas no enviadas. Vivo en un barrio antiguo de la Ciudad de México, de esos donde la mañana llega con olor a pan dulce, con el ruido de las combis y el llamado del señor que vende tamales en la esquina. Las paredes de mi sala tienen el color del maíz claro, y en la repisa vive un florero con flores de cempasúchil que compro en el mercado de la Merced siempre que puedo. Aquí, sentada en esta silla de madera, decidí abrir la boca y contar. Una verdad que callé por mucho tiempo. Durante años dije, amén, solo para no escuchar gritos. Y en ese, amén, obediente, me perdí de mí misma. Recuerdo el sonido de los pasos de Ignacio en el pasillo, pesados como si cada suela cargara piedras. La puerta rechinaba, y antes de que él apareciera en el marco yo ya tenía la frase lista, como un rosario repetido, está bien, Ignacio, como tú quieras. A veces ni siquiera había discusión. Bastaba su mirada, ese surco entre las cejas, y yo me adelantaba, sí, claro. Decía, amén, como quien apaga una vela antes de tiempo para que la casa no se incendie. Solo que el precio de ese silencio era mi propio aire. Carmen, ¿por qué hiciste el arroz así? Puedo volver a hacerlo, Ignacio. ¿Y esta visita? ¿Avisaste a alguien? Siempre estorbas. Perdón, Ignacio. No volverá a pasar. No era por el arroz. Nunca fue por la visita, ni por la cortina mal colocada, ni por la olla de barro que elegí en el mercado de Coyoacán. Era por un miedo que fue creciendo en mí como hierba mala en un techo de teja. Si hablaba, si pedía, si discutía, venía el trueno. Y yo siempre preferí la llovizna. Así que me doblaba. Doblaba la voz, doblaba el deseo, doblaba las esquinas de mi voluntad hasta que cupiera en una cajita de fósforos. Tal vez pienses que exagero. Pero déjame llevarte de la mano hasta mi cocina. Imagina la luz de la mañana golpeando los azulejos, el café subiendo en el pocillo con un sonido que parece una risa tímida. La vecina Lupita pasa y da palmas en la reja. Comadre, ¿necesita azúcar? Yo sonrío, agradezco, digo que todo está bien. Por dentro, cuento los segundos hasta que Ignacio se levante, porque si me encuentra con la puerta abierta, dirá que soy descuidada, que la calle escucha nuestras cosas. Y la calle, ya sabes, en un barrio viejo, tiene oído largo. Corro, cierro, agradezco de nuevo a Lupita, invento una excusa. Aprendí la coreografía del miedo con tanta precisión que podía bailarla con los ojos cerrados. Yo no nací así. Era una muchacha de mercado, de voz aguda, que pedía rebaja en el puesto de frutas y reía fuerte con los chistes del tío Esteban. Me casé con vestido sencillo, flor blanca en el cabello y promesas de mundo. Ignacio, al principio, era amable. Traía flores de bugambilia, arreglaba enchufes, me llamaba mi Carmen. El primer grito llegó de sorpresa, como un vaso que cae de la mesa.
me quedé quieta, mirando el suelo, recogiendo los pedazos con el corazón. Dije, amén, pensando que era algo aislado. Y cuando una dice, amén una vez, se vuelve más fácil decirlo otra vez, y otra, hasta que una se convierte en un rosario entero de conformidades. Tuvimos hijos. Diego nació un día de cielo tan claro que hasta las palomas parecían lavar las alas en el azul. Marisol llegó en una madrugada fría, y recuerdo el olor del hospital mezclado con el del chocolate caliente que la enfermera me trajo a escondidas. Por los niños, yo decía, amén. Lo decía porque creía que la paz, aunque torcida, era mejor que la tormenta. Lo decía para que no vieran platos volando, ni puertas azotándose, ni venas marcadas en el cuello. Lo decía para que la casa cupiera en una fotografía feliz, de esas que se ponen en la nevera con un imán de playa. Y por un tiempo, la foto me engañó hasta a mí. Carmen, ¿con quién vas a salir? Con la comadre Rosa, solo hasta la iglesia, Ignacio. ¿Para qué? ¿No tienes nada que hacer aquí? Sí, tengo. Voy a barrer el patio, luego voy. Si quieres, me quedo. Es mejor. Y me quedaba. Barría el patio como quien borra huellas. Restregaba el piso con fuerza hasta que el brazo dolía, porque dolía menos que escuchar que era inútil, que no servía para nada, que estorbaba sus planes. Las palabras son flechas invisibles, no manchan el vestido, pero desgarran por dentro. Aprendí a caminar con esas flechas escondidas, sonriendo a las vecinas, llevando pan para la catequesis, fingiendo que todo estaba en su lugar. Un día, en la misa del domingo, el padre Tomás habló de un versículo sobre la verdad que libera. Apreté el rosario como quien agarra una cuerda. Pero, ¿cómo hablar en voz alta cuando la lengua olvidó la firmeza? Salí de la iglesia con el corazón latiendo rápido, y la plaza olía a elote asado con limón. Marisol corría detrás de las palomas, Diego pidió un churro. Ignacio caminaba adelante, con pasos que decidían por todos nosotros. Y yo, detrás, rezaba en silencio, Señor, dame un poco de tu valentía. El valor no llegó ese día. A veces, el valor es un ave que ronda el tejado por semanas antes de posarse. Tú no necesitas eso, Carmen, me dijo un día la comadre Rosa, en el patio, mientras picábamos cebolla para el pozole. Necesito paz, respondí. La paz no es silencio, pero es ausencia de grito. No confundas, amiga. A veces el grito de afuera se va, pero el de adentro se queda. Fingí que no entendía. Porque entender sería admitir que me estaba apagando como vela dejada al viento del pasillo. Pero las velas, cuando se consumen, dejan un olor a cera que cuenta la historia del fuego. Empecé a sentir mi propio olor a cera quemada. Era mi vida consumiéndose. Una tarde de llovizna, me senté a la mesa con un cuaderno de tapa azul. Escribí mi nombre despacio, Carmen Delgado. Luego escribí la palabra, amén, y me quedé mirándola como quien enfrenta a una vieja conocida. ¿Cuántas veces la dije? ¿En cuántos días? ¿En cuántos cumpleaños?
Me acordé del pastel de Marisol, cuando tenía 7 años, 7, escrito con todas sus letras, porque ahora aprendí a respetarme hasta en los números, y apagué la vela antes de él. Cumpleaños porque Ignacio llegó molesto y dijo que no soportaba el ruido. Marisol no lloró. Sopló el vacío con delicadeza e hizo un deseo silencioso. Recuerdo sus ojos, negros y grandes como la noche de Oaxaca. Ahí perdí algo que no sabía nombrar. Tú que me escuchas tal vez te preguntes, ¿por qué no gritaste? Carmen, ¿por qué no diste un portazo? ¿Por qué no te fuiste? Yo también me lo pregunté durante años. La respuesta no cabe en una frase. Vive en los detalles, en el miedo de no tener dinero, en la costumbre de pedir permiso dentro de tu propia cocina, en la culpa que alguien te cuelga al cuello como un collar pesado y dice que es joya. Vive también en algo que aprendemos desde niñas, a ser agradables, a ser útiles, a no molestar. Y cuando encontramos a alguien que se aprovecha de eso, nos vamos encogiendo hasta caber en su silencio. Pero hoy empecé diferente. Empecé diciéndote que te quedes. Porque en medio de este silencio largo, descubrí que mi voz todavía estaba aquí, atrapada, pero viva. Y si me estás escuchando, es porque algo en mí empujó la ventana por donde entra el olor a lluvia y a calle. Quiero llevarte conmigo por este camino de piedra, donde cada paso revelará una marca que intenté esconder. Quiero mostrarte mi cocina, mi sala, los patios, las esquinas, las pequeñas cosas que cargan el peso de un amén dicho sin querer. Quiero, sobre todo, que sepas que no estás sola si ya viviste esto. La soledad que sentí era un desierto grande, pero descubrí que hasta el desierto florece cuando encontramos un hilo de agua. Ignacio decía que yo era débil. Yo repetía por dentro que era débil. Hoy no lo repito. Hoy digo, tenía miedo. Es diferente. El miedo es una sombra que crece cuando el cuarto no tiene ventana. Empecé a abrir rendijas. La primera fue escribir mi nombre en un cuaderno. La segunda fue mirar a los ojos a Lupita y decir, no puedo ahora, sin explicar. La tercera fue guardar el cambio de las tortillas en una lata de galletas. Cosas pequeñas que parecen nada, pero son ladrillos de un puente. ¿Y por qué te lo cuento ahora? Porque la edad trae una valentía serena. Porque cuando el cabello se vuelve blanco, uno entiende que ya ha regalado demasiado al miedo. No quiero entregar mis próximos años al silencio. Y también porque un día, alguien me vio. No fue quien esperaba. No fue como imaginaba. Pero fue como si la ciudad, con su ruido de vendedores y su cielo atravesado por cables, me dijera, Carmen, existes. Ese día sentí la primera grieta en el muro del amén. Si te has quedado conmigo hasta aquí, toma mi mano. No voy a prometerte finales fáciles, porque la vida no es una novela con banda sonora lista. Pero te prometo verdad. Mi verdad, dicha con la voz de una abuela que se cansó de susurrar. Hoy hablo lo suficientemente alto para que mi propia alma me escuche. Y empiezo, por fin, a desdoblar los pliegues de mi voluntad, a alisar la tela de mi historia,
a coser con hilo firme mi nombre de vuelta en su lugar, en el centro de mí. Hoy, aquí, en el corazón de México, entre bocinas, olores de comida callejera y la luz cálida de la tarde, empiezo a contar. Porque cuando una habla, el mundo acomoda la silla para escuchar. Y yo, por muchos años, no me escuché. Ahora te pido, escucha conmigo. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesite escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia simple puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Me llamo Carmen Delgado. Tengo más de 68 años. Ya te conté cómo el amén se volvió mi escudo y mi cárcel, pero hoy quiero que camines conmigo un poco más adentro de esta casa y de esta vida que parecía ajena. Era una mañana de sábado, de esas en las que el olor a café se mezcla con el de las tortillas recién hechas. Afuera, el pregonero de gas gritaba su canto metálico por la calle, y un perro ladraba al paso de un niño que arrastraba un carrito roto. Yo estaba barriendo el patio cuando escuché a Ignacio carraspear en la sala. Ese sonido, tan simple, ya era suficiente para que mi espalda se pusiera rígida. Era una señal. Pronto vendría una pregunta con filo o un comentario que cortaba más que cuchillo. Carmen, ¿fuiste al mercado?, preguntó desde la puerta. Todavía no, Ignacio. Estaba esperando que bajara un poco el sol. Siempre tienes una excusa. Luego las cosas no están frescas. Haz las cosas cuando te digo, no contesté. Sentí las palabras como piedras cayendo en un pozo. Y el eco de ese pozo era mi silencio. Tomé mi bolso de tela y salí hacia el mercado. Sintiendo el peso de la mirada de Ignacio en la espalda, como si me vigilara incluso después de cerrar la puerta, en el mercado de San Juan, los colores parecían otro mundo. Las frutas brillaban bajo la luz filtrada de los toldos, mangos dorados, chiles rojos, nopales verdes aún con la humedad de la mañana. Saludé a doña Remedios, que vendía flores, y ella me ofreció un ramo de bugambilias. Para alegrar la casa, me dijo. Dudé unos segundos. Ignacio siempre decía que las flores eran un gasto inútil. Pero había algo en ese color fucsia que me habló como un susurro, llévame. Así que las compré, escondiendo el ramo entre las bolsas de verduras, como si fuera un pecado. De regreso, pasé frente a la iglesia. Escuché el coro ensayando, y me detuve un momento, cerrando los ojos para dejar que esas voces se colaran por las grietas de mi alma. No era misa, pero el canto me hizo sentir una paz que no había sentido en días. Abrí los ojos y vi a la comadre Rosa en la puerta. Carmen, ¿quieres entrar un momento?, me preguntó. No puedo, tengo que llegar antes de que me detuve. No quería que ella escuchara el nombre de Ignacio como una excusa. Antes de que, amiga. Tú siempre corres a casa como si allá no pudieras respirar tranquila. Sonreí débilmente, sin contestar. Pero esa frase se me quedó pegada como una hoja húmeda en la mano,
como si allá no pudieras respirar tranquila. Al llegar, Ignacio ya estaba sentado a la mesa, revisando unos papeles. Puse las bolsas sobre el mesón. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando el ramo que asomaba entre las verduras. Unas flores, para la mesa. ¿Y para qué gastas en eso? El dinero no crece en los árboles. Quise decirle que no eran caras, que el color traería un poco de alegría. Pero sabía que cualquier palabra sería el inicio de un sermón que me dejaría agotada. Así que solo dije, tienes razón, Ignacio. Esa noche, mientras él dormía, puse las flores en un jarro y las dejé en la cocina. No era rebeldía. Era apenas un pequeño recordatorio para mí misma de que aún podía poner algo mío en esa casa. Me quedé mirándolas largo rato, hasta que el sueño me venció. Al día siguiente, mientras colgaba la ropa en el patio, escuché a la vecina Lupita hablando con otra mujer. Carmen siempre está callada, decía Lupita. Sí, pero los ojos le hablan, contestó la otra. No sé si lo dijeron para que yo escuchara, pero me llegó como un golpe suave. Porque era cierto, mis labios podían estar cerrados. Pero mis ojos llevaban años gritando en silencio. Pasaron los días, todos con la misma rutina: levantarme antes que Ignacio para preparar su café, limpiar la casa, ir al mercado, cocinar, callar. Hasta que un miércoles, mientras lavaba los trastes, escuché un golpe fuerte en la calle. Me asomé y vi a un muchacho tirado junto a su bicicleta. Corrí a ayudarlo. Tenía una herida en la pierna, y lo llevé a sentarse en el borde de la banqueta. Gracias, señora, dijo, sonriendo a pesar del dolor. No todos se detienen a ayudar. Le limpié la herida con un pañuelo y un poco de agua. En ese momento, Ignacio salió a la puerta. ¿Qué haces ahí?, preguntó con tono duro. El chico se cayó, estaba sangrando. Entra ya. Eso no es asunto tuyo. Sentí una rabia pequeña, como chispa, encenderse en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, tardé en obedecer. Le dije al muchacho que se cuidara y que fuera a la clínica. Solo después me levanté. Esa noche, mientras cenábamos, Ignacio no dijo nada. Pero su silencio era distinto, más pesado. Yo, en cambio, me sentía extrañamente ligera. Como si un hilo invisible se hubiera aflojado un poco. Al día siguiente, en el mercado, doña Remedios me preguntó si todo estaba bien. Y sin pensarlo mucho, le respondí, estoy empezando a querer estar bien. Ella sonrió, y me regaló un ramo pequeño de cempasúchil. Lo llevé a casa sin esconderlo. Cuando Ignacio lo vio, frunció el ceño, pero no dijo nada. Y yo, por dentro, supe que algo había cambiado. Muy poco, pero suficiente para encender una vela nueva en mi interior. Ese día entendí que a veces la libertad empieza en gestos tan simples como poner flores en una mesa, aunque alguien piense que no valen nada. Porque en realidad, lo que vale es recordarte que sigues viva. El cambio fue tan sutil que casi ni lo noté. No hubo portazos ni discusiones fuertes. Solo una pequeña rendija que se abrió dentro de mí. Pero esas rendijas, si se cuidan, crecen. Y yo, sin saberlo del todo, estaba empezando a cuidarla.
Era domingo por la mañana, y el barrio se llenaba del aroma a barbacoa y al sonido de los niños jugando en la calle. Yo me levanté temprano, como siempre, para preparar el desayuno. Ignacio aún dormía. En esos momentos, la casa parecía otra. No había tensión en el aire, y hasta el ruido del cuchillo cortando el pan sonaba más suave. Encendí la radio bajito, y una canción vieja de Chabela Vargas llenó la cocina. Canté en voz muy baja, apenas moviendo los labios, como quien entrena un músculo olvidado. Mientras el café hervía, recordé una tarde de hacía muchos años, cuando Marisol tenía apenas 8 y Diego 11. Estábamos en la plaza, comiendo helados, y un grupo de músicos tocaba son jarocho. Yo me puse a zapatear con Marisol, riendo sin pensar. Ignacio, sentado en una banca, nos miraba con el ceño fruncido. Esa noche, me dijo que me veía ridícula, que las madres de familia no hacían esas cosas en público. Desde entonces, nunca más bailé en la calle, ese recuerdo me dolió como si fuera de ayer. Y ahí, frente a la cafetera, decidí que no quería llegar a los 70 años con más de la mitad de mi vida vivida en silencio. Ignacio bajó las escaleras. ¿Otra vez con la radio?, preguntó. La tengo bajita. Solo estaba acompañando el desayuno. Pues apágala, obedecí, pero esta vez lo hice despacio, sin apresurarme como de costumbre. Él lo notó, pero no dijo nada más. Se sentó a la mesa y empezó a leer el periódico. Después del desayuno, me pidió que lo acompañara al centro. Fuimos caminando por la avenida principal, llena de puestos de fruta, ropa y artesanías. El bullicio me hacía sentir un poco más libre, como si su voz se perdiera entre tantas otras. Pasamos frente a un puesto de libros usados, y vi uno que me llamó la atención: Mujeres de maíz. La portada tenía el rostro de una mujer mayor con mirada firme. Me detuve, pero Ignacio siguió caminando. Dudé unos segundos y luego, sin pensarlo, compré el libro con el dinero que llevaba escondido en el bolsillo del delantal, lo guardé en la bolsa del mercado y seguimos caminando. Ignacio no se dio cuenta. Esa noche, mientras él veía la televisión, yo me encerré en la habitación de Marisol, que ahora estaba vacía desde que ella se había casado, y leí las primeras páginas. Eran historias de mujeres que habían enfrentado silencios parecidos al mío. Algunas eran de pueblos lejanos, otras de ciudades, pero todas hablaban de encontrar la propia voz. Sentí que cada palabra era un empujón suave hacia adelante. Unos días después, fui a visitar a la comadre Rosa. Llevé un poco de pan dulce y nos sentamos en su patio a tomar café. Te veo distinta, Carmen, me dijo. No sé, tal vez estoy intentando recordar quién era antes. Eso es bueno. A veces una cree que ya es tarde, pero mientras respiras, nunca es tarde. Sus palabras se me quedaron grabadas. Caminé de regreso a casa con paso más firme. Ignacio no estaba, así que aproveché para abrir todas las ventanas y dejar que el aire fresco entrara. Me senté en la sala, con el ramo de cempasúchil que aún resistía en el florero, y pensé en lo mucho que había dejado de lado por miedo. A la semana siguiente, Marisol me llamó por teléfono.
Mamá, ¿estás bien? Sí, hija, estoy bien. Te escuchas diferente. Quizá porque estoy intentando, no sé, vivir un poquito más para mí. Ella guardó silencio unos segundos y luego dijo, me alegra, mamá. Te lo mereces, colgué. Con un nudo en la garganta. No quería que mis hijos crecieran creyendo que callar era la forma correcta de vivir. Tal vez no podía cambiar el pasado, pero sí podía mostrarles que la voz, aunque se apague, se puede volver a encender. Una tarde, fui al mercado y pasé por el puesto de Doña Remedios. Ella me regaló un ramito pequeño y me dijo, para que no se te olvide que las flores también son para ti. Sonreí, y esta vez, al llegar a casa, puse el ramo en la mesa antes de que Ignacio llegara. Cuando entró, lo miró, pero no dijo nada. Sentí una pequeña victoria. Esa noche, mientras lavaba los platos, pensé en algo que le había leído a una de las mujeres del libro. Cada vez que eliges algo que te devuelve la sonrisa, estás poniendo un ladrillo en tu libertad. Yo había puesto ya unos cuantos ladrillos. Eran pocos, pero estaban firmes. Y eso me dio fuerzas para seguir. Esa fue la primera vez, en muchos años, que me acosté con la sensación de que algo dentro de mí estaba despertando. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero intuía que el muro de Amén algún día se iba a romper. Y yo, esta vez, iba a estar lista para salir. El despertar no fue de un día para otro. No hubo un momento milagroso en el que de pronto me volví valiente. Fue más como encender una vela en la oscuridad y notar, poco a poco, que la luz empieza a empujar las sombras. Esa luz eran mis pequeños actos de rebeldía, tan sencillos que a otros les parecerían insignificantes, pero que para mí significaban todo. Una mañana, Ignacio anunció que estaría fuera todo el día. Tenía que ir a ver a un primo en otra colonia. Me quedé sola en casa y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de ese silencio vacío. Al contrario, lo sentí mío. Puse música, no muy alta, pero lo suficiente para llenar la sala con la voz de Lila Downs. Me puse a cocinar un mole como los que hacía mi abuela en Oaxaca. El olor a chocolate, chile y especias empezó a inundar la casa. Mientras movía la olla, me sorprendí cantando, ya no en susurros, sino con una voz suave, clara. Recordé las veces que de niña me escapaba a los campos de flores para cantar, sin que nadie me escuchara. Recordé también cómo, al casarme, había dejado de hacerlo, como si mi voz fuera algo que debía esconder. Ese día, me permití comer en la mesa grande, la que Ignacio reservaba para visitas importantes. Puse un mantel limpio, coloqué las flores en el centro y serví mi mole en un plato de barro. Me senté derecha, como invitada de honor en mi propia casa. Y al primer bocado, sentí algo que no probaba en años, el sabor de la libertad, aunque fuera en forma de salsa espesa. Por la tarde, mientras barría el patio, pasó la comadre Rosa. Te escuché cantando, me dijo, con una sonrisa pícara. ¿Y? Pregunté, un poco avergonzada. ¿Y qué hacía falta escucharte así? Tu voz tiene que salir, Carmen. Su comentario me acompañó todo el día. Cuando Ignacio regresó, notó el olor a mole. ¿Y eso? ¿Vino alguien? No, lo hice. Para mí. Para ti, repitió, como si fuera algo extraño.
pero no dijo más. Esa noche, mientras él dormía, abrí mi cuaderno de tapa azul y escribí: hoy canté. Hoy cociné para mí. Hoy la casa fue mía. Los días siguientes, empecé a hacer más cosas que me recordaban quién era. Saqué del armario un rebozo que Ignacio siempre decía que parecía de vieja. Me lo puse para ir al mercado, y varias personas me dijeron que me veía bonita. Eso me hizo sonreír. También me quedaba un rato más en la iglesia después de misa, conversando con las vecinas. Eran momentos pequeños, pero cada uno sumaba. Un jueves por la tarde, recibí una llamada de Diego. Mamá, ¿puedes venir a ver a los niños este fin de semana? Claro que sí, hijo. ¿Y Ignacio te deja? No necesito que me deje, Diego. Yo puedo ir. Al colgar, sentí una mezcla de miedo y orgullo. No estaba acostumbrada a hablar así. El viernes, preparé una pequeña maleta y salí temprano. Ignacio apenas dijo algo. El camino hasta la casa de Diego fue un respiro. Al llegar, mis nietos corrieron a abrazarme. Pasamos la tarde jugando en el patio, comiendo tamales y riendo. Esa noche, mientras los arropaba, pensé que esos momentos eran lo que más me daba fuerzas. Cuando volví a casa, Ignacio me miró serio. Te fuiste sin pedirme permiso. No te pedí porque no necesitaba hacerlo. Hubo un silencio largo. Pensé que vendría un grito, pero no. Él solo desvió la mirada. Yo, en cambio, sentí que por dentro me había enderezado un poco más. Al día siguiente, fui al mercado y, sin darme cuenta, saludé a varias personas con una sonrisa más amplia. Me di cuenta de que había recuperado algo que creía perdido, la capacidad de sentirme parte del mundo. No solo una sombra que camina detrás de alguien más. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela junto a mi cama y recé. No pedí fuerza. Esta vez, di gracias por la que ya estaba creciendo en mí. Empecé a pensar que tal vez no se trataba de un gran enfrentamiento, sino de ir recuperando, paso a paso, los pedazos de mí que había dejado atrás. Y aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer, sabía que ya no iba a volver atrás. La verdadera prueba llegó unas semanas después, en un día cualquiera que empezó como todos. Amaneció nublado, con ese cielo gris que hace que los sonidos se sientan más cerca. Yo estaba preparando café cuando Ignacio bajó con el ceño fruncido. Hoy viene mi primo Alberto a comer, dijo. Quiero que hagas birria. No tengo carne suficiente para eso, Ignacio. Tendría que ir al mercado. Pues ve ahora. Y que esté lista a la 1. Normalmente, me hubiera apurado, tragando la incomodidad. Pero algo en mí estaba cansado de esa forma de ordenar, como si yo fuera una empleada sin voz. Lo miré y respondí con calma: puedo preparar algo diferente, con lo que hay en casa. Si quieres birria, tendrás que avisarme con tiempo. Vi cómo sus ojos se abrieron con sorpresa. Nunca antes le había puesto un límite tan claro. No gritó, no discutió, pero se dio media vuelta y subió las escaleras. Mi corazón latía rápido, como si hubiera corrido. Y sin embargo, sentí una tranquilidad extraña, como si por fin hubiera respirado después de mucho tiempo conteniendo el aire.
fui a la cocina y preparé un guiso sencillo de pollo con verduras, acompañado de arroz y frijoles. Puse la mesa con cuidado, colocando el florero de cempasúchil en el centro. Cuando Alberto llegó, se mostró amable y agradecido por la comida. Ignacio apenas dijo unas palabras. Durante la comida, Alberto contó que su hija mayor, Fernanda, estaba por irse a estudiar a otra ciudad. Es una muchacha valiente, dijo. No tiene miedo de buscar lo que quiere. Yo lo escuchaba y pensaba en lo diferente que había sido mi vida. No porque no tuviera sueños, sino porque había aprendido demasiado pronto a callarlos. Sin embargo, algo dentro de mí susurraba que aún no era tarde. Después de que se fueron, Ignacio me dijo, la próxima vez, haz lo que te pido. La próxima vez, avísame con tiempo, respondí sin bajar la mirada. Ese día no dormí mucho. No porque tuviera miedo de una discusión, sino porque mi mente estaba llena de ideas. Pensaba en todas las pequeñas cosas que podía hacer para seguir recuperando mi voz. Al día siguiente, fui al mercado y compré hilo y agujas. Hacía años que no cosía nada para mí. En la tarde, me senté en el patio y empecé a hacer un mantel con flores bordadas, como los que mi madre solía hacer. Cada puntada era como una palabra que me decía, «Sigues aquí, Carmen». Mientras bordaba, pasó Lupita y se detuvo a mirarme. «Qué bonito trabajo, comadre». «Gracias. Es para mi mesa. Te va a quedar preciosa». Su sonrisa me recordó que las cosas hechas con amor tienen un poder especial. Una noche, mientras Ignacio veía televisión, saqué mi libro Mujeres de Maíz y leí un capítulo que hablaba de una mujer que, después de años de silencio, comenzó a escribir cartas para sí misma. Decía que era una forma de escuchar su propia voz. Decidí probarlo. Escribí mi primera carta esa misma noche. No era para nadie más que para mí. Comenzaba así: querida Carmen, no olvides que tu vida te pertenece. Escribir me dio una paz que no sentía desde hacía décadas. No importaba si Ignacio lo aprobaba o no. Era mi momento. Una semana después, Marisol vino de visita. Al entrar, vio el mantel a medio terminar sobre la mesa. «Mamá, ¿volviste a bordar?» «Sí, hija. Me encanta verte así». Nos sentamos a tomar café y me contó de su trabajo, de sus planes, de un curso que estaba haciendo. Yo la escuchaba y pensaba en cómo su vida estaba llena de caminos que yo nunca me atreví a recorrer. Y al mismo tiempo, me di cuenta de que aún podía abrir algunos para mí, aunque fueran pequeños. Cuando Marisol se fue, Ignacio comentó, «Te ves más animada últimamente». «Es que he estado haciendo cosas que me gustan», dije. «Pues, no te descuides de la casa. La casa está bien». Y yo también. No lo dije como un desafío, sino como una verdad simple. Él no respondió. Y yo entendí que, aunque las palabras fueran pocas, la diferencia era grande. Ya no eran «amén». Ahora eran frases que me devolvían a mí misma. Esa noche, antes de dormir, recé. Pero no pedí paciencia. Pedí claridad. Claridad para ver que cada día podía elegir, aunque fuera un detalle, algo que me acercara más a la mujer que quería ser. Porque ya no se trataba solo de sobrevivir sin gritos.
Se trataba de aprender a vivir con mi voz. Los días comenzaron a tomar un ritmo distinto, aunque desde afuera quizá pareciera que todo seguía igual. Ignacio aún tenía sus silencios pesados y sus comentarios que cortaban, pero yo ya no los recibía de la misma manera. Era como si hubiera aprendido a poner un vidrio entre sus palabras y mi corazón. Sí, a veces el vidrio se empañaba, a veces se agrietaba, pero estaba ahí, protegiéndome un poco más cada día. Una mañana, mientras regaba las macetas del patio, escuché a lo lejos la música de un organillero. Esa melodía antigua me trajo de golpe recuerdos de mi infancia en Puebla, cuando corría por las calles empedradas con un listón rojo en el cabello. Cerré los ojos y, por un instante, sentí que esa niña seguía viva en mí. No pude evitar sonreír. Ignacio salió a la puerta. ¿Qué te pasa?, preguntó. Nada, recordé algo bonito. Pues deja de perder el tiempo y termina con esas plantas. Antes, esa frase me hubiera pinchado como espina. Ahora, simplemente seguí regando, pero esta vez con la certeza de que esas plantas eran mías, como mis recuerdos, y nadie podía quitármelos. Ese mismo día, fui al mercado y compré unas semillas de albahaca y menta. Las planté en unas latas viejas que pinté con colores vivos. No eran solo plantas, eran un pedacito de vida nueva que crecía en mi patio, un recordatorio de que todavía podía hacer brotar cosas. Una tarde, recibí la visita de Lupita. Traía un costal pequeño de limones. Para tu agua fresca, me dijo. Nos sentamos en el patio, bajo la sombra del limonero, y comenzamos a hablar. Ella me contó que estaba pensando en unirse a un grupo de mujeres del barrio que se reunían los viernes para hacer artesanías y venderlas en la plaza. ¿Podrías venir, Carmen?, me dijo. A ti se te da muy bien el bordado. No creo que Ignacio quiera, no es Ignacio el que tiene que querer. Eres tú. Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Durante varios días, imaginé cómo sería sentarme con otras mujeres, conversar, crear cosas con las manos y tal vez ganar un poco de dinero propio. La idea me daba miedo, pero también me llenaba de una energía que hacía mucho no sentía. El viernes siguiente, le dije a Ignacio que iba a visitar a la comadre Rosa. En parte era verdad, Rosa también estaba en ese grupo. Caminé hasta la pequeña casa donde se reunían, y al entrar, sentí un calor distinto al de mi cocina. Era el calor de las voces de mujeres hablando todas a la vez, riendo, compartiendo historias. Algunas bordaban, otras hacían pulseras, y en una esquina había una olla de café para todas. Me senté junto a Rosa y saqué mi tela y mis hilos. Al principio estaba nerviosa, pero pronto mis manos comenzaron a moverse con soltura, como si el tiempo no hubiera pasado. Una señora de nombre Magdalena me preguntó si podía enseñarle un punto que yo conocía. Me sentí útil. Me sentí parte. Volví a casa antes de que oscureciera, con un pequeño broche de tela que una de las mujeres me regaló. Ignacio notó mi sonrisa y preguntó, ¿qué hiciste? Pasé la tarde con unas amigas, bordando. Espero que no descuides lo que tienes que hacer aquí. No lo haré. Esa noche, mientras él dormía, me quedé mirando el broche. Era una simple flor de tela, pero para mí representaba algo mucho más grande, un pedazo de vida fuera de
las paredes de esta casa. Los viernes siguientes, seguí asistiendo a las reuniones. Al principio, lo hacía a escondidas, pero poco a poco empecé a ir sin inventar excusas. Cada vez que volvía, traía no solo bordados, sino también historias nuevas y una sensación de que mi mundo se estaba ensanchando. Una tarde, mientras bordaba en casa, pensé en la cantidad de años que había vivido esperando la aprobación de Ignacio para todo. Y me di cuenta de que, aunque aún me faltaba mucho para sentirme libre, cada pequeño acto de decisión propia me estaba devolviendo un pedazo de mi alma. Empecé a notar también que Ignacio, aunque no lo decía, percibía el cambio. Ya no me veía correr a hacer lo que pedía de inmediato. Ya no me encontraba sentada en silencio mirando el suelo. Ahora, a veces, me veía sonriendo mientras bordaba o cuidando mis plantas, y aunque su ceño seguía ahí, no decía nada. La Carmen que decía, amén, sin pensar seguía en algún rincón, pero cada día su voz se hacía más baja. En su lugar, crecía una voz más firme, aunque suave, que decía, esto es mío, esto lo elijo yo, y aunque aún no lo sabía, esos pequeños cambios eran los que me estaban preparando para el momento en que, por fin, diría mi verdad en voz alta. El cambio seguía avanzando como esas raíces que crecen bajo la tierra, invisibles para la vista, pero cada día más fuertes. No era un cambio rápido, ni mucho menos ruidoso, pero estaba ahí, creciendo dentro de mí. Una tarde de lunes, mientras estaba acomodando la ropa limpia en el armario, escuché un golpecito en la puerta. Era Marisol. Venía sin avisar, con una sonrisa cansada y una bolsa de pan dulce en la mano. Mamá, necesitaba verte, me dijo, y su abrazo fue largo, como si quisiera asegurarse de que estaba realmente ahí. Nos sentamos en la cocina. Preparé café y abrí la bolsa de pan. Mientras comíamos, me contó que estaba pasando por problemas en su trabajo, que algunos compañeros no la tomaban en serio por ser mujer. La escuché con atención, sintiendo un nudo en la garganta. No permitas que te callen, hija, le dije, mirándola a los ojos. Yo sé lo que es tragarse las palabras y no te lo deseo. Ella asintió, pero pude ver en su mirada una mezcla de sorpresa y orgullo. Quizá no estaba acostumbrada a escucharme hablar así. Ignacio llegó antes de lo esperado. Nos encontró en la cocina, riendo por algo que yo había contado. ¿Y esta reunión? Preguntó con tono seco. Vino a visitarme nuestra hija, dije, con calma. ¿Quieres café? No, gracias. Marisol se quedó un rato más, pero pude notar que estaba incómoda por la presencia de su padre. Cuando se fue, me abrazó fuerte y susurró, me gusta verte así, mamá. Esa frase me acompañó toda la semana. Me hizo pensar que mi cambio no solo me beneficiaba a mí, sino también a quienes me querían. El viernes, fui otra vez al grupo de mujeres. Esta vez, Magdalena me enseñó a hacer unas flores de tela para diademas. Me reí mucho al intentar hacer la primera, que salió torcida, pero pronto le agarré el ritmo. Entre charla y puntadas, les conté un poco de mi vida, algo que antes me costaba mucho hacer. No todo, claro. Pero ya no me quedaba callada como una pared. En una de esas reuniones, Rosa me dijo, Carmen, hay una feria de artesanías el próximo mes.
Podríamos participar y vender lo que hacemos. ¿Crees que podría? Pregunté, con cierta inseguridad. Claro que sí. Tienes manos talentosas y corazón grande. Eso se nota en tu trabajo. La idea me ilusionó, pero también me asustó. No era solo la feria, sino lo que significaba mostrar algo mío en público. Decir, esto lo hice yo, sin esconderme, llegué a casa pensando en eso. Ignacio estaba en la sala, viendo televisión. Me preguntó dónde había estado. En el grupo de bordado, respondí, sin inventar excusas. Pasas mucho tiempo ahí. Me gusta. Y voy a participar en una feria con lo que hago. Su cara cambió, como si no entendiera lo que estaba oyendo. ¿Y para qué quieres meterte en eso? Porque quiero. Y porque puedo, no discutió. Solo se quedó en silencio. Yo fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama con el corazón latiendo rápido. No sabía si lo que acababa de hacer era valiente o imprudente, pero me sentía más viva que nunca. Durante las semanas siguientes, me dediqué a preparar mis piezas para la feria. Bordé manteles, servilletas, y hasta un par de bolsas de tela decoradas con flores de colores. Pasaba horas en el patio, trabajando mientras escuchaba el canto de los pájaros y el sonido lejano de la calle. Cada puntada era un recordatorio de que estaba construyendo algo para mí. Lupita venía de vez en cuando a ayudarme a elegir combinaciones de colores. Este rosa va bien con el verde, me decía. Y este amarillo le da alegría. Me encantaba escuchar esas palabras, tan simples, pero tan llenas de vida. La noche antes de la feria, tuve miedo. Pensé en no ir, en inventar una excusa para quedarme en casa. Pero entonces recordé a Marisol, recordé a Rosa, y me recordé a mí misma cuando escribí en mi cuaderno, mi vida me pertenece. No podía retroceder. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me puse mi rebozo favorito y llevé mis bordados en una caja de madera que me prestó Rosa. Cuando llegamos a la plaza, el lugar estaba lleno de puestos con colores, aromas de comida y música. Colocamos nuestras cosas en la mesa, y en menos de una hora, una señora compró uno de mis manteles. Es precioso, me dijo. Se nota que está hecho con cariño. Esa frase me hizo sentir algo que no puedo describir. No era solo orgullo. Era la confirmación de que yo tenía algo valioso para dar, algo que salía de mis manos y de mi corazón. Volví a casa al final del día con un poco de dinero en el bolsillo y el alma encendida. Ignacio me miró al entrar. ¿Cómo te fue?, preguntó. Muy bien, dije, sonriendo. Vendí varias cosas, no dijo nada más. Pero yo sabía que, aunque no lo admitiera, había visto algo distinto en mí. Esa noche, antes de dormir, volví a abrir mi cuaderno. Escribí, hoy vendí algo que hice con mis propias manos. Hoy me sentí libre, y entendí que cada vez que me elegía a mí misma, ganaba una batalla contra todos esos años de amén que me habían encadenado. La feria de artesanía se convirtió en un antes y un después para mí. No solo porque vendí mis bordados, sino porque volví a casa con una certeza: podía estar en el mundo sin pedir permiso. Podía ocupar un lugar,
mostrar mi trabajo y recibir algo a cambio que no fuera crítica o silencio. Durante los días siguientes, me encontré sonriendo sin darme cuenta. Mientras cocinaba, mientras barría el patio, incluso mientras esperaba mi turno en el mercado. Era como si algo dentro de mí hubiera despertado de un largo sueño. Rosa vino a visitarme una tarde. Traía una bolsa con retazos de tela que había conseguido de una amiga modista. Para que sigas creando, me dijo. Lo que haces tiene valor, Carmen. Gracias, Rosa. No sabes cuánto significa para mí. Sí lo sé, me respondió, con una mirada que decía que ella entendía más de lo que yo contaba. Me puse a trabajar con esos retazos. Hice bolsas pequeñas, individuales bordadas y hasta una funda para mi cuaderno azul. Cada puntada me recordaba que ahora estaba tejiendo mi vida con hilos nuevos, pero no todo era fácil. Ignacio comenzó a mostrar signos de incomodidad con mi nueva rutina. Una noche, mientras cenábamos, me dijo, últimamente estás muy ocupada con tus bordados y tus reuniones. Sí, respondí con calma. Es algo que me hace bien. Solo no olvides que tienes responsabilidades aquí. No las olvido. Ignacio. Pero también tengo responsabilidades conmigo misma. Su ceño se frunció más, pero no respondió. Me di cuenta de que tal vez él no sabía cómo manejar a esta nueva versión de mí. La Carmen que él conocía decía, amén, sin dudar. Esta Carmen elegía sus palabras y no retrocedía tan fácil. Una mañana, mientras regaba mis plantas, Lupita se asomó por la reja. Comadre, el grupo quiere organizar una exposición en la Casa de Cultura del barrio. ¿Te apuntas? ¿Exposición? Pregunté, con cierta sorpresa. Sí, mostrar lo que hacemos. No es venta, solo para que la gente vea nuestro trabajo. La idea me emocionó y me asustó al mismo tiempo. Mostrar mis bordados en un lugar así era distinto a venderlos en la feria. Era decir, esto soy yo, frente a mucha gente. Acepté. Pasé las semanas siguientes trabajando en piezas especiales, un mantel grande con flores de cempasúchil, una bolsa decorada con bordados de pájaros y un camino de mesa con motivos de hojas. Mientras trabajaba, pensaba en todo lo que había callado durante años y cómo, de alguna forma, estaba bordando esas palabras no dichas en cada puntada. El día de la exposición, me puse un vestido sencillo pero bonito, y mi rebozo más colorido. Al llegar a la Casa de Cultura, vi las mesas llenas de artesanías, cerámicas, tejidos, pinturas. El olor a café y pan dulce llenaba el aire. Colocamos nuestras piezas y, al poco rato, comenzaron a llegar los vecinos. Escuché a varias personas admirar mi trabajo. Una señora mayor se detuvo frente al mantel de cempasúchil. Parece que las flores están vivas, me dijo. Están vivas aquí, respondí, tocándome el pecho. Al final de la tarde, me acerqué a la mesa de café para tomar un descanso. Sentí una mezcla de cansancio y satisfacción. No era solo orgullo por mi trabajo, era orgullo por mí. Cuando llegué a casa, Ignacio estaba en la sala. ¿Y qué hiciste todo el día? Mostré mis bordados en la Casa de Cultura. ¿Para qué? Porque son míos y quería compartirlos. No dijo nada más.
Yo me fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me miré en el pequeño espejo que colgaba junto a la alacena. Vi a una mujer con el cabello recogido, la mirada más firme y un leve brillo en los ojos. Me di cuenta de que ya no era la misma que vivía solo para evitar gritos. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno azul y escribí: hoy ocupé un lugar en el mundo. No pedí permiso. No dije amén. Y me sentí viva al cerrar el cuaderno. Entendí que mi voz, aunque aún temblorosa, estaba aprendiendo a sostenerse de pie. Y que cada vez que elegía hablar o hacer algo por mí, esa voz se volvía un poco más fuerte, y así, sin saberlo, me estaba acercando al día en que no solo bordaría mi verdad en tela, sino que la diría en voz alta, frente a quien fuera necesario. El cambio ya no era solo interno, se empezaba a notar en la forma en que caminaba, en cómo respondía y hasta en el brillo de mis ojos. Varias vecinas lo comentaban, incluso sin saber toda mi historia. Y aunque Ignacio no lo decía, yo podía sentir que también lo notaba. A veces me miraba con una mezcla de desconcierto y recelo, como si no supiera en qué momento la mujer que decía amén había empezado a responder con calma, pero con firmeza, un jueves por la tarde, mientras bordaba en el patio, Rosa llegó con una propuesta que me dejó pensando. Carmen, ¿recuerdas que en el grupo hablamos de dar talleres para niñas y adolescentes? Sí, pero pensé que era solo una idea. Pues ya conseguimos el espacio en la biblioteca comunitaria. Necesitamos a alguien que enseñe bordado. La idea me emocionó y me asustó al mismo tiempo. Enseñar significaba ponerme frente a otras personas, hablar en voz alta, compartir no solo la técnica sino también algo de mí. ¿Y crees que yo podría? Pregunté, dudando. Claro que sí, dijo Rosa. Tienes manos de maestra y un corazón paciente, acepté, aunque con un nudo en el estómago. Pasé los días siguientes preparando materiales, cortando telas, seleccionando hilos de colores y practicando cómo explicar cada punto. Mientras lo hacía, pensaba en lo diferente que era esta Carmen de la que hace unos años apenas podía mirarse al espejo. El primer día del taller, llegué temprano. La biblioteca olía a papel y madera vieja, y la luz entraba por las ventanas altas en rayos suaves. Poco a poco, fueron llegando las niñas, con sus miradas curiosas y risas tímidas. Les di la bienvenida y comencé a enseñarles el punto de cruz. Al principio, mis manos temblaban un poco, pero conforme pasaban los minutos, me relajé. Escuchar sus voces preguntando, riendo y celebrando cuando lograban una puntada bonita, me llenó de algo que no sentía desde hacía décadas. Propósito. Al terminar la clase, una niña de unos 12 años, llamada Mariana, se acercó y me dijo: Gracias, señora Carmen. Nunca pensé que yo pudiera hacer algo tan bonito. Sus palabras me tocaron profundamente. Porque yo misma había pasado años creyendo que no podía hacer nada bonito que valiera la pena mostrar. Volví a casa con una sonrisa que Ignacio notó de inmediato. ¿Y ahora qué hiciste?, preguntó, con ese tono entre curioso y molesto. Di un taller de bordado en la biblioteca. ¿Te pagan por eso? No. Pero me hace bien, no hubo discusión. Tal vez porque no sabía cómo responder a algo que
No tenía que ver con dinero ni con él. Con el paso de las semanas, el taller se convirtió en una cita fija en mi vida. Las niñas progresaban, y yo también. Aprendí a hablar sin miedo, a explicar con paciencia y a reírme en voz alta sin sentirme culpable. Era como si, en ese pequeño salón de la biblioteca, yo pudiera ser completamente yo misma. Una tarde, al llegar a casa después del taller, encontré a Marisol esperándome. «Mamá, ¿podemos hablar?», me dijo, con un tono serio. Nos sentamos en la cocina. Me contó que estaba preocupada por mí, que había notado que Ignacio se estaba volviendo más frío. «No quiero que te lastime, mamá. Hija, ya no soy la misma de antes. Sé cuidarme». Ella me miró en silencio y luego sonrió. «Lo sé. Y me hace muy feliz verte así». Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, me di cuenta de que ya no esperaba a que la vida me diera permiso para vivirla. Estaba tomando pequeños trozos de libertad y cosiéndolos uno a uno, hasta formar una manta que me abrigara en mis días fríos. Sin embargo, también sabía que Ignacio no estaba contento con mi cambio. No lo decía con gritos, pero su silencio pesado y sus miradas largas eran señales claras. Aún así, por primera vez, no sentía que eso me detuviera. Al contrario, era como un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Una mañana, mientras tomábamos café, me dijo: «Carmen, antes eras más tranquila». «Antes tenía miedo», respondí. «¿Y ahora ya no?». «Ahora sé que mi vida me pertenece». No dijo nada más. Yo terminé mi café y me levanté para regar mis plantas, sintiendo que cada palabra que acababa de pronunciar era una semilla que algún día daría fruto. Ese día entendí que no siempre se necesita gritar para recuperar la voz. A veces basta con decir la verdad con calma, pero con la seguridad de que no habrá marcha atrás, y así, sin proponérmelo del todo, me estaba acercando a un momento que cambiaría todo, el instante en el que, frente a Ignacio y frente a mí misma, diría lo que durante tantos años callé. El día que todo se rompió comenzó como cualquier otro. Era sábado por la mañana, y el barrio despertaba con el aroma a pan recién horneado que salía de la panadería de la esquina. Yo estaba preparando café cuando escuché a Ignacio hablar por teléfono en la sala. Su tono era bajo, pero había una firmeza en su voz que me llamó la atención. No era común que hablara así, salvo cuando trataba con asuntos de negocios. Cuando quería que yo no me enterara de algo, no escuché las palabras exactas, pero sí una frase que me dejó inquieta: «Ella no se entera de nada». Siempre ha sido así. Ese «ella» era yo. Sentí un escalofrío, como si de pronto me hubiera visto desde afuera, una mujer que durante décadas había estado al margen de su propia vida, ignorada incluso en las conversaciones que la involucraban. Ignacio colgó y me vio en la puerta. «¿Qué tanto escuchas?», preguntó, con el ceño fruncido. «Lo suficiente para saber que hablabas de mí», respondí. «No es de tu incumbencia». Esas palabras fueron como una llave que abrió de golpe todas las puertas que había mantenido cerradas en mi interior. Todos los «amén» que había dicho para evitar gritos, todas las veces que bajé la mirada, todas las horas en silencio para no incomodar, todo eso se acumuló en un solo punto dentro de mi pecho. Y ese punto estaba a punto de estallar. Pasé
la mañana en la cocina, pero mis manos se movían como en automático. Por dentro, una voz me repetía: «Basta, Carmen. Basta». No era una voz gritando, era firme, serena, pero imposible de ignorar. A media tarde, Ignacio volvió a hablar del primo Alberto, diciendo que vendría de visita inesperadamente. «Quiero que prepares algo bueno», ordenó. «Y no quiero verte con esas reuniones tuyas por un tiempo. Me quitan la atención que deberías darme a mí». Ahí fue la última pieza que faltaba para que el muro se agrietara por completo. Lo miré a los ojos y, por primera vez en muchos años, no sentí miedo. «Ignacio, no voy a dejar mis reuniones. Y no voy a dejar de hacer lo que me hace bien». Él se quedó inmóvil, como si no hubiera escuchado bien. «¿Qué dijiste?» «Dije que no voy a dejar mi vida para acomodarla a tus caprichos». Sus cejas se fruncieron aún más. «Te estás volviendo insolente, Carmen». «No. Me estoy volviendo yo misma». El silencio que siguió fue pesado, denso, como una tormenta que amenaza con caer. Pero yo ya no era la misma mujer que temblaba ante ese silencio. Me quedé de pie, con el corazón latiendo fuerte pero estable, sin apartar la mirada. Ignacio se levantó y salió al patio, murmurando algo que no alcancé a oír. Yo me quedé en la cocina, con las manos apoyadas en la mesa, respirando hondo. Sentía un calor extraño en el pecho, no era miedo, era una mezcla de liberación y dolor. Porque decir esas palabras había sido como arrancar una espina que llevaba años clavada. Esa noche, no cenamos juntos. Él se encerró en su estudio, y yo me quedé en la sala, bordando bajo la luz amarilla de la lámpara. Cada puntada me ayudaba a calmar el temblor que quedaba en mis manos. No era un temblor de miedo, sino de adrenalina. Sabía que algo había cambiado para siempre. Al día siguiente, me levanté temprano y fui a la iglesia. No le pedí permiso. Mientras caminaba por las calles tranquilas de la mañana, sentí que cada paso era más firme que el anterior. En la misa, el sacerdote habló de la dignidad, de cómo nadie tiene derecho a apagar la luz de otro. Sentí que esas palabras eran para mí, como si me las estuvieran entregando en las manos. Al volver, Ignacio estaba en la sala. Me miró con frialdad. «Así que ahora sales sin decirme». «Sí», respondí. «Y lo seguiré haciendo». No esperó mi explicación, pero yo tampoco la di. Por primera vez, no me importó que él se enojara. Esa tarde, me llamó Marisol. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, hija. Mejor que nunca». No le conté los detalles, pero creo que mi voz lo dijo todo. Esa noche, al escribir en mi cuaderno, puse: «Hoy no dije amén. Hoy dije mi verdad». Y aunque fue difícil, no quiero volver atrás. Sentí que estaba en el borde de algo grande. Tal vez todavía no sabía cómo sería el siguiente paso, pero estaba lista para darlo. Y esta vez, no. Sería en silencio. Los días siguientes fueron extraños, como si en la casa flotara un aire nuevo que ni Ignacio ni yo sabíamos cómo respirar. Él estaba más callado que de costumbre, pero no era el silencio habitual que usaba como castigo. Era otro, uno que parecía medir mis movimientos,
como si estuviera evaluando hasta dónde iba a llegar esta nueva Carmen. Yo, por mi parte, me sentía como si caminara sobre un suelo recién descubierto, firme en algunos puntos, pero todavía frágil en otros. Tenía claro que ya no podía volver atrás, que algo se había roto y que esa ruptura también me estaba liberando. Un martes por la mañana, mientras preparaba café, Ignacio entró a la cocina. Tenemos que hablar, dijo, con ese tono que en el pasado me hubiera hecho bajar la mirada. Te escucho, respondí, sin dejar de remover la olla. Se sentó a la mesa y me observó un momento antes de hablar. No me gusta lo que estás haciendo. Esas reuniones, las ferias, los talleres. No es lo que espero de mi esposa. Y yo no voy a dejar de hacerlo, dije, mirándolo a los ojos. Porque ahora entiendo que eso también soy yo. Su ceño se frunció más, y vi que sus manos se apretaban sobre la mesa. Antes eras diferente. Antes tenía miedo, Ignacio. Ahora tengo voz. El silencio se estiró tanto que pude escuchar el burbujeo del café como si estuviera en otra habitación. Finalmente, él se levantó y se fue sin decir nada más. Ese día, mientras bordaba en el patio, pensé en lo mucho que había cambiado mi vida en los últimos meses. Recordé la primera vez que me animé a decir no, sin temblar, la primera vez que salí sin pedir permiso, la primera vez que expuse mi trabajo. Y sentí un orgullo silencioso que me calentaba el pecho. El jueves, en el taller de la biblioteca, Mariana, la niña de 12 años, me mostró un mantel que había terminado. Estaba perfecto, lleno de colores y cuidado en cada detalle. Lo hice pensando en usted, me dijo, porque usted me enseñó que las cosas hechas con paciencia y cariño duran más. Sus palabras me conmovieron tanto que tuve que apartar la vista para que no viera mis ojos húmedos. Porque entendí que no solo estaba recuperando mi voz, también estaba ayudando a que otras encontraran la suya. Pero ese mismo sábado, la tensión en casa llegó a un punto que yo no había imaginado. Ignacio había invitado a cenar a unos amigos sin avisarme. Llegó con ellos de improviso, esperando que yo sirviera algo, como antes. Carmen, prepara algo rápido, ordenó en voz baja, mientras ellos se acomodaban en la sala. Ignacio. No voy a improvisar una cena para invitados de los que me entero en el último minuto. No me dejes en ridículo. No es mi ridículo. Su mirada fue dura, casi helada. Durante unos segundos pensé que iba a gritar, como hacía antes. Pero no lo hizo. Tal vez porque había invitados, tal vez porque ya intuía que yo no iba a ceder. Me quedé en la cocina, preparando café para mí, y él salió a encargar comida a un restaurante. Esa noche, después de que se fueron, me buscó en el patio. No entiendo qué te está pasando, dijo, con una mezcla de frustración y desconcierto. Lo que me pasa es que he decidido vivir mi vida, Ignacio. Y no pienso volver al silencio. No gritamos. No hubo portazos. Pero en esa conversación sentí que había cruzado un umbral. Al día siguiente, me levanté temprano y fui al mercado. Compré flores para la mesa, no para él ni para los invitados, sino para mí. Las puse en el centro, junto a mi cuaderno azul. Abrí una página nueva. Y escribí, hoy la casa tiene mi olor.
Hoy mi voz vive aquí. Marisol me llamó por la tarde. Le conté un poco de lo que había pasado. Mamá, estoy orgullosa de ti. Gracias, hija. No ha sido fácil, pero ya no tengo miedo, colgué con una sonrisa. Sabía que la conversación final con Ignacio aún estaba por llegar, esa en la que pondría todo sobre la mesa, sin dejar nada guardado. Y aunque una parte de mí sentía nervios, la otra estaba lista, porque ahora entendía que la paz no era decir amén para evitar gritos. La verdadera paz era poder mirar a alguien a los ojos y decir tu verdad sin bajar la cabeza. La conversación definitiva llegó una tarde cualquiera, sin previo aviso. No hubo tormenta previa ni palabras hirientes que la desencadenaran. Fue más bien como cuando una jarra se llena gota a gota hasta que, sin darte cuenta, el agua rebasa el borde. Ignacio estaba en la sala, leyendo el periódico. Yo había pasado la mañana en el taller de la biblioteca, enseñando a las niñas a bordar unas servilletas con motivos de flores. Volví a casa con las manos llenas de hilos de colores y el corazón ligero. Al entrar, él me miró de reojo. Y dijo, ¿otra vez en esas reuniones? Sí, otra vez, respondí, dejando mi bolsa sobre la mesa. Y voy a seguir yendo. Dejó el periódico a un lado y se inclinó hacia mí. Carmen, ¿cuándo vas a entender que eso no es lo que una esposa debe hacer? Ignacio, ¿cuándo vas a entender que yo no soy tu idea de esposa? Soy una persona, con sueños, con cosas que me gustan, con una voz que merece ser escuchada. Él abrió la boca para responder, pero yo lo interrumpí. No porque quisiera faltarle al respeto, sino porque sabía que, si no hablaba ahora, volvería a callar, y eso ya no era una opción. He pasado años diciendo, amén, para no escuchar gritos. Años en los que pensé que la paz era quedarme callada, bajar la cabeza y hacer lo que tú querías. Pero esa no era paz, Ignacio. Era miedo. Y el miedo me robó años que no voy a recuperar. Sentí como mis manos temblaban, pero no bajé la mirada. Hoy no tengo miedo. Hoy sé que puedo vivir sin tus gritos y, si es necesario, sin ti. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No era común que yo hablara así, con esa calma que no buscaba herir, pero sí dejar claro que ya no había marcha atrás. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres irte? Preguntó, con la voz más baja. Estoy diciendo que no voy a volver al silencio. Si eso significa irme, entonces me iré. Hubo un silencio largo. Sentí mi propio corazón retumbar en los oídos, pero también una ligereza que no había sentido en décadas. No necesitaba su permiso, ni su aprobación. Mi decisión ya estaba tomada en lo más profundo de mí. Ignacio volvió a tomar el periódico, pero no leyó. Yo recogí mis cosas, puse agua para un té y me senté frente a la ventana. Afuera, el barrio seguía su vida, el vendedor de elotes anunciaba su mercancía, un perro ladraba en la distancia, unas niñas reían corriendo por la acera. Todo parecía normal, pero yo sabía que, dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Esa noche, me encerré en mi cuarto y abrí el cuaderno azul. Escribí sin parar, hoy mi voz volvió a mí. Hoy entendí que nunca es tarde para decir basta. Hoy me elegí a mí. Mientras escribía,
me di cuenta de que no necesitaba saber exactamente qué vendría después. Tal vez seguiría en esa casa, tal vez no. Tal vez Ignacio cambiaría, tal vez no. Lo que sí sabía era que yo ya había cambiado, y que ese cambio no tenía regreso. Al día siguiente, llevé flores al taller y se las regalé a las niñas. Les dije que cada vez que bordaran, recordaran que también estaban bordando su propia vida, y que nadie tenía derecho a cortar ese hilo sin su permiso. Mariana, la más pequeña, me abrazó y me dijo, «Usted me enseñó que puedo hacer cosas bonitas». «Y puedes hacer cosas grandes también», le respondí. Volví a casa y, por primera vez, sentí que ese espacio, aunque todavía cargado de historia, ya no me ahogaba. Porque la libertad empieza aquí, en el pecho, y yo ya la estaba respirando. Hoy, si me preguntas, te diré que no me arrepiento de nada, porque hasta el miedo me enseñó a valorar mi voz. Pero sí lamento haber tardado tanto en escucharla. Por eso, si tú que me escuchas has vivido callando para evitar conflictos, quiero decirte algo, el silencio no siempre es paz. A veces es la prisión más fría. Y siempre hay una puerta para salir, aunque al principio cueste verla. Ahora te pregunto a ti, que has acompañado este relato hasta el final, ¿crees que hice lo correcto? Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Quiero leer tus palabras. Porque tal vez, entre todas, podamos seguir bordando esta manta de voces que se niegan a vivir en silencio.